Por cierto, jóvenes, no es necesario que utilicen los mismos colores que yo uso. Digo, no está mal, pues, pero échenle un poco de imaginación. Hagan cuadros más bonitos. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de área igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Quién me dice esa fórmula de qué es? De la sección de un círculo, porque la mayoría de nuestros bajantes van a ser círculos. Pero si tuviéramos un bajante cuadrado como en Estados Unidos los bajantes son prefabricados y se adaptan al diseño de la casa. Son bajantes incluso con forma de moldura, son de PVC y que se ensamblan y van, como las casas son de madera, pues van en acorde a la casa y se ven bonitos, se ven bonitos. Son rectangulares. En este caso, pues yo estoy poniendo la fórmula de círculo porque pues, son circulares. Pero si ustedes van a utilizar uno rectangular, pues el área del rectángulo. Luego, el área de paso. Todos saben lo que es el área de paso, ¿verdad? ¿Sí saben o no? ¿No? El área de paso es miren, para el diseño de los bajantes pluviales no vamos a manejar el tubo, el cálculo a tubo lleno, porque entonces se nos ahoga. Y no les ha tocado ver que cuando llueve más allá del volumen del bajante, se hace como un remolino arriba y el agua, o sea, no desahoga rápidamente. Eso pasaba en el laboratorio de ingeniería civil hace como unos 6 o 7 años. ¿Por qué? Porque estaban mal diseñados los canales. Y como yo no los diseñé, eso yo los instalé, yo hice la rehabilitación de ingeniería civil. Yo me pegué al proyecto, y la cuestión es de que los bajantes eran insuficientes para las dimensiones del canal. O sea, debió haber sido un canal más grande porque había pocos bajantes, o aumentar el número de bajantes. Ya después se incrementó el número de bajantes. Por eso hay unos tubos muy feos que se ven ahí, horribles que salen. Y entonces el agua se escurría hacia adentro del laboratorio, todavía se ve ahí como musgo, como que el agua se metía para adentro, ¿verdad? Me pidió me dije, tenemos el radio hidráulico, eso todos lo conocen, ¿verdad? El radio hidráulico es el área de paso entre el perímetro. Y luego tenemos esta fórmula, todos la conocen. A ver, ¿quién me dice de qué es esta fórmula? Velocidad. Es la fórmula de Manning para la velocidad de un fluido, que también pudiera utilizarse en la fórmula de Darcy o de cualquier otro, ¿verdad? Pero en este caso en particular vamos a usar la de Manning, porque si usamos la de Darcy, tendremos que utilizar los coeficientes de Darcy, que son menos comunes, y los de Manning pues ya los conocemos. A ver cuál es el coeficiente de fricción de Manning para el PVC. ¿Se lo saben de memoria, no? 0.009. Y el de Darcy pues él maneja otros coeficientes. Entonces Manning es 1 sobre la n, que ¿qué es la n? Pues el factor de rugosidad de la tabla de Manning, que va a multiplicar al radio hidráulico elevado a los 2/3, que es lo mismo raíz, que es el radio hidráulico elevado al cuadrado y raíz cúbica de eso, es exactamente lo mismo. Y por la pendiente elevada a la 1/2, que es lo mismo que raíz cuadrada de la pendiente. Todo coeficiente a la 1/2 es lo mismo que raíz cuadrada. Espero que se acuerden de álgebra, espero que se acuerden. Y luego tenemos la fórmula del gasto. El gasto lo vamos a manejar nosotros como el área de paso por la velocidad. Y para que nos den estas fórmulas, vamos a utilizar las unidades que estoy poniendo yo ahí. El área en metros cuadrados, el diámetro del bajante en metros, el área de paso en metros cuadrados, el radio hidráulico en metros, el perímetro del bajante pluvial en metros,
la velocidad de descenso del agua en metros sobre segundo, el factor de rugosidad de Manning pues es adimensional, la pendiente hidráulica es adimensional, el gasto en litros sobre segundo. Ojo, para aplicar estas fórmulas el gasto tiene que estar en litros sobre segundo. Si no, tendríamos que utilizar un factor. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos la bomba utilizábamos un factor de ajuste? ¿Sí lo recuerdan, verdad? Por las unidades que utilizábamos. En este caso, la unidad del gasto debe ser en litros sobre segundo. Y el coeficiente de descubrimiento, que es adimensional. Todos conocen el coeficiente de descubrimiento, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es? ¿Quién lo recuerda? ¿Ya lo vieron en hidráulica? En hidrología. ¿Qué es el coeficiente de escurrimiento? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie? Que ver con la absorción. Con el tipo de material con el cual va a escurrir el agua. Y entonces ese coeficiente varía. Si es concreto hidráulico, tiene un coeficiente. Si son pastizales, tiene otro coeficiente. Si es un bosque o son árboles, es otro coeficiente. Porque eso tiene que ver con la cantidad de agua que queda adherida en la superficie antes de que escurra. Es decir, que cada que llueve, una parte de esa agua va a empapar la superficie. Y una vez que ya la superficie está empapada, entonces ya va a empezar a resbalar. Así de sencillito se los expliqué lo que es el coeficiente de escurrimiento. Su definición técnica es otra, pero yo se los expliqué con palabras que ustedes puedan entender. Bien, son las fórmulas a utilizar. Primero vamos a utilizar el tipo de tubería. ¿Por qué tipo de tubería? Porque el coeficiente va a depender del tipo de tubería. Pero en México, por lo regular, todos los bajantes se construyen ahora ¿con qué? ¿Con qué ponemos los bajantes pluviales? PVC. Pues con PVC. Miren, antes de la invención del PVC, en los edificios se utilizaba fierro fundido. Todavía hay por ahí algunos edificios muy viejos que utilizaban fierro fundido y las conexiones iban soldadas. ¿Cuál era el problema con ese? ¿Cuál es el problema con ese material? Aparte del óxido. El ruido, ¿no? El ruido. ¿El qué? Ruido. ¿El ruido? No. Ya lo mencionaron, pues. Que no tiene un sello. La instalación es difícil, pero hay un problema principal. A ver, ¿quién me lo dice? Un problema como de fugas o algo así por el mal sellado. ¿Por qué se pudieron dar fugas si está bien soldado? No. Jóvenes, no están pensando como ingenieros. Los sismos, como estos son rígidos, ¿qué pasa cuando el edificio se empieza a mover? Truenan las conexiones, la soldadora de las conexiones. ¿No han visto películas que cuando hay sismos empieza a tirarse el agua de los tubos esos de fierro? Jóvenes, razón, piénsenle. Y el PVC es flexible, el PVC se mueve igual que el edificio. No, hombre, la invención del PVC y ahora del polietileno de alta densidad ha sido una chulada, Sobre todo el polietileno, porque con espesores muy delgados soportan unas presiones internas tremendas. Nada más hay que reforzarlos, eso sí, para diámetros muy grandes hay que reforzarlos con camisas o chaquetas de acero. Bien, entonces vamos a elegir tubería PVC. Diámetro, yo voy a elegir 2,5 pulgadas. Voy a elegir un bajante de 2,5 pulgadas. Aquí ya tengo para todas las pulgadas. Inmediatamente vean, como yo ya tengo formulada mi hoja, inmediatamente me va a empezar a hacer cálculos. 2,5 pulgadas. Automáticamente me lo transformó a milímetros. 63.5 milímetros y me lo transformó a metros. Porque necesito el dato en metros. .0635. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
vamos a calcular el volumen de agua que puede bajar por un bajante de 2,5 pulgadas. Ahora vamos a calcular el área de paso. Para calcular el agua, para el cálculo de las bajadas pluviales, vamos a considerar un volumen de agua equivalente a 1/4 de la capacidad del tubo. Es decir, no lo vamos a considerar a tubo lleno. Por eso el área de paso es el área sobre 4, que sería pi diámetro cuadrado sobre 4 entre 4. Y eso nos quedaría pi diámetro cuadrado sobre 16. Si ustedes quisieran utilizar el tubo a 1/3 de su capacidad, pues aquí tendría que ser entre 3 en lugar de entre 4. Bien, entonces nos va a quedar pi por el diámetro, que ya me lo jaló directamente, elevado al cuadrado y entre 16. Y eso me da un área en metros cuadrados de 0.0007917 metros cuadrados. Y ya tengo el área, pero es el área de paso, es entre 4. Y luego vamos a calcular el radio hidráulico. El radio hidráulico es el área de paso entre el perímetro. Acuérdense que el área de paso es la tercera parte y el perímetro pues es todo el tubo, pero como nosotros vamos a utilizar nada más una cuarta parte, es el área de paso entre el perímetro. Y entonces nos va a quedar pi diámetro cuadrado sobre 16 entre pi sobre diámetro. Eliminamos pi, eliminamos un diámetro y nos queda el diámetro sobre 16. Y tenemos entonces el diámetro, que ya lo teníamos, entre 16, y ya nos dio el radio hidráulico en metros. Si fuera a tubo lleno, el radio hidráulico sería el área entre el perímetro, ¿verdad? Como por ejemplo en abastecimiento. En abastecimiento, el radio hidráulico es el área total entre el perímetro, porque en abastecimiento de agua potable, ahí sí va a tubo lleno. Si no, no funcionaría la presión. Tenemos entonces ya el radio hidráulico en metros. Ahora vamos a obtener el factor de rugosidad. Lo vamos a obtener de la tabla P2 que yo les di, pero como se lo saben de memoria, pues aquí ya me lo dio automáticamente, que es 0.009. ¿Estamos bien? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a calcular la pendiente hidráulica. A ver. Vamos a acordarnos desde matemáticas. ¿Qué es la pendiente? La diferencia entre dos puntos, que si habláramos en trigonometría, sería igual a ¿qué? A la tangente. ¿Y cómo se calcula la tangente? No. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, y con esto sacamos la pendiente, que es lo mismo que la diferencia de nivel entre dos puntos. En pendientes, en hidráulica, la pendiente hidráulica es la diferencia de nivel entre dos puntos. Entonces, ¿cuál sería nuestra pendiente hidráulica en un bajante? Entonces, la pendiente hidráulica es la diferencia de nivel entre dos puntos entre su longitud. Por eso es que la tangente de un ángulo es cateto opuesto, que será la diferencia de niveles entre la longitud. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, razónenlo en un bajante. Pues la altura, más que del edificio, es de donde vamos a trasladar el agua hasta donde la va a descargar. Esa sería la diferencia de nivel. ¿Y entre cuál longitud? ¿Quién dijo? Dígales. Es la misma. Pues es la misma, el tubo mide lo mismo. Si mi azotea está a 3 metros y yo tengo mi bajante desde la azotea hasta la banqueta, y mi diferencia de nivel de la banqueta de ahí es de 3 metros,
¿Y de cuánto mide el tubo, mi bajante? Pues de 3 metros. Entonces, ¿cuánto sería la pendiente hidráulica? 1. Así es. En todos nuestros bajantes que estén totalmente verticales, la pendiente hidráulica es 1. Tenemos entonces que dice, para bajadas de aguas pluviales, la diferencia de nivel y la longitud del tramo de tubería son iguales, por la que pendiente hidráulica S es igual a la unidad. Aquí le voy a poner 1. Ahí está. Ahora vamos a calcular la velocidad del agua. Acuérdense que estamos calculando cuánta agua nos puede trasladar o bajar de la azotea hasta la banqueta o hasta el drenaje pluvial un tubo de 2,5 pulgadas a la cuarta parte de su capacidad. Velocidad del agua. La fórmula de Manning: 1 sobre el factor, que es 0.009. Y luego por el radio hidráulico, que sería 0.003969, que lo tenemos acá arriba. ¿Dónde está? Aquí lo tuvimos. El radio hidráulico elevado a la 2/3. Y por la pendiente hidráulica, que es 1 elevado a la 1,5. Y eso nos da 2.78 metros sobre segundo. Y ya tenemos la velocidad con la que va a bajar el agua de la azotea. Acuérdense que estamos calculando un bajante pluvial de la azotea a la parte baja en un tubo de 2,5 pulgadas a la cuarta parte de su capacidad. Si yo le cambiara ahí a la tercera parte, pues los cálculos ya serían, ¿verdad? Y ya tenemos la velocidad con la que va a descender el agua. Una vez que ya tenemos la velocidad, ¿qué vamos a calcular ahora? Pues el gasto. Con la velocidad podemos calcular el gasto o no. El gasto quiere decir cuántos litros por segundo o cuántos metros cúbicos por segundo o por minuto o por hora van a descender por ese tubo de 2,5 pulgadas. Y entonces el gasto es el área de paso por la velocidad, y el área de paso ya la tenemos arriba, que era 0.007917, ¿se acuerdan? Ya la habíamos calculado arriba, el área de paso, que era el área entre 4, ¿verdad? Esa es. Y luego por la velocidad ya la sacamos allá, 2.78, lo multiplicamos, ¿y qué nos da? 0.002. Pero el dato que nos está dando es metros cúbicos sobre segundo, y lo vamos a transformar a litros sobre segundo. ¿Se acuerdan que les dije que lo ocupamos en litros sobre segundo el gasto? Entonces hay que transformarlo. ¿Cómo lo transformamos? Pues una sencillísima regla de 3. Un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? 1000. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo multiplicamos por 1000 y nos da un gasto de 2.20 litros en cada segundo. Está bien, es un buen gasto. 2 litros cada segundo. En 10 segundos ya llenamos una cubeta. ¿Sí, verdad? 20 litros. En 10 segundos, en lo que cuenten de 1 a 10, ya se nos llenó una cubeta utilizando un tubo de 2,5 pulgadas. Si utilizáramos uno de 3, el gasto sería mayor. Y uno de 4, el gasto sería mayor. Muy bien. Ya tenemos nosotros cuánta lluvia, cuánta agua puede descender por ese tubo de 2,5. Ya sabemos. ¿Y en qué nos ayuda eso? Pues vamos a hacer un comparativo contra la lluvia. Ahora vamos a calcular el gasto de la lluvia en nuestra azotea. Y el gasto de la lluvia, ¿cómo lo sacamos? Bueno, todos entienden que el gasto de la lluvia tiene que ver con la precipitación, ¿verdad? Y los datos de la precipitación lo tenemos de las isoyetas o de las tablas que tiene la Conagua desde hace como 200 años. Vamos a determinar la precipitación. Bueno,
Ahora, hay tres tipos de precipitaciones. La precipitación media en 24 horas, la precipitación en 1 hora, pero para el cálculo de nuestros bajantes, la precipitación que nos interesa, ¿cómo andamos en tiempo? ¿Estamos bien? La precipitación que nos interesa es en la mayor intensidad. ¿Por qué en la mayor intensidad? Porque hay precipitaciones que la intensidad en 1 hora puede ser 1, pero dentro de esa hora pudo haber habido una precipitación tan grande en un lapso de tiempo más pequeño que hace que nuestro bajante se tape. Entonces, para ese lapso de tiempo, Vladimir, para ese lapso de tiempo, José Juan, Joshua, para ese lapso de tiempo vamos a calcular nuestro bajante para evitar que se nos tape. Entonces vamos a tomar de las tablas la precipitación máxima en 5 minutos. ¿Está grabando la clase? No pasa nada, nomás no la suba nada. A mí no me importa, pero no. Entonces, la máxima en 5 minutos. ¿Y las tablas ya traen ese dato? Ahora, vamos a escoger cuál periodo de tiempo o cuál periodo de retorno, que no se supieron esa pregunta en la Olimpiada, Chihuahua, jóvenes. Nomás si digo alguna palabra inadecuada, lo borra, No vaya a quedar ahí. A ver, jóvenes, ¿se acuerdan que viene una pregunta de lo que era el periodo de retorno? Que no la supieron la respuesta. ¿A quién le tocó? A ver, levanten la mano sin pena, no pasa nada. ¿Qué contestaron ustedes? No recuerdo. Bueno, el periodo de retorno se refiere al tiempo en que puede suceder un evento con la misma magnitud o con una magnitud mayor. Es decir, si hace 20 años pasó una tormenta con una determinada precipitación y a los 20 años se vuelve a repetir, eso es a lo que se le llama el periodo de retorno. Y para nuestro cálculo nosotros podemos escoger periodos de retorno de 20 años. A ver, ¿cuántos años quieren que les dure su casa con su bajante? ¿Quieren que les dure 20 años? ¿Cuántos? Toda la vida, 50. Pueden ser 50 años, 100 ya sería demasiado, pero vamos a tomar el de 50 años. Entonces vamos a tomar el periodo de retorno a 50 años. ¿Les parece bien a 50 años? Ahorita ya no estamos viendo lo que es el bajante. El bajante ya terminamos el cálculo del bajante. Ya sabemos cuántos litros sobre segundo van a descender por ese bajante. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánta lluvia va a caer en nuestra azotea en un periodo de retorno de 50 años y en los 5 minutos de máxima intensidad. Como yo lo tengo aquí formulado, le voy a poner en el periodo de retorno, aquí selecciono 20, 25, 50 años. Y automáticamente ya me dio la precipitación en 5 minutos, 199 milímetros sobre hora. Es decir, litros por hora. ¿Sí sabían eso? Que cada milímetro equivale a 1 litro. ¿Sí lo sabían o no? Cuando se dice llovió con una precipitación de 200 milímetros, se refiere a que cayeron 200 litros en 1 metro cuadrado, efectivamente. Si ustedes ponen una tina ahí de 1 por 1 y las precipitaciones de 200, quiere decir que va a subir 200 milímetros, o sea, 20 centímetros en 1 hora. A eso se refiere. A eso se refiere. Que por lo regular va a ser menos, porque este dato es en los 5 minutos de máxima intensidad. O sea, no toda la hora va a llover así de fuerte. Vamos a ver, ya vieron su tabla, a ver si es verdad.
¿Sí nos da ese dato? ¿En 5 minutos? Perfecto, ya que su compañera ya lo verificó. Entonces no les eche mentiras, ¿verdad? Chequen ustedes en la tabla. Ahora sí, con ese dato, vamos nosotros a sacar el gasto. Pero el gasto lo vamos a sacar en litros sobre segundo. ¿Se acuerdan que nosotros ocupamos litros sobre segundo? ¿Por qué ocupamos litros sobre segundo? Porque el gasto que calculamos en nuestro bajante está en litros sobre segundo. Entonces nosotros tenemos litros por hora. ¿Cómo le hacemos para transformar el litro sobre segundo? ¿Cómo le hacemos? Pues dividimos entre ¿cuántos? 3.600 segundos que tiene una hora, ¿verdad? Entonces si ustedes dividen 199 entre 3.600 les debe dar eso. ¿Ya lo hicieron alguien? Ah, Chihuahua se lo está adelantando. Aquí su compañera está a centavazos. Ok, entonces está bien. Está bien. Punto 0.55. A ver, y aquí les puse una notita. El valor de 199 litros sobre hora significa que en cada metro cuadrado de azotea, pues, o sea, en todos lados, pero nosotros vamos a referirnos a nuestra azotea. En cada metro cuadrado llueven 199 milímetros en una hora, es decir, 19.9 centímetros de altura. Esto significa que cada metro cuadrado de azotea soporta 0.055527778 litros sobre segundo. Cada metro cuadrado de azotea, es decir, que en cada metro cuadrado hay un gasto de 0.005. Ese es el gasto. ¿Cómo le hacemos esto para cuadrarlo con nuestro bajante? Ah, pues muy fácil. Muy fácil. Primero vamos a obtener el coeficiente de escurrimiento. Se parte del agua de lluvia, se pierde al amanecer la azotea, claro. Entonces el coeficiente de escurrimiento de la tabla, a ver, ¿cuál utilizaríamos? A ver, voy a abrir la tabla, voy a abrir, aquí las tengo ya abiertas la tabla. Tipo de precipitación, valores de rugosidad de Manning, coeficiente de escurrimiento. A ver, ¿qué tipo de azotea, qué tipo de edificio estamos calculando? A ver, el equipo 1, ¿qué tipo de edificio tiene? Escuelas. Tienen un laboratorio, ese es su proyecto. Entonces, ¿cuál escogerían? Zona comercial, zonas mercantiles, vecindarios, los que tienen departamentos unifamiliares, multifamiliares espaciados, multifamiliares compactos, semiurbanos, casas habitación. ¿Cuál sería? A ver, denme un dato, ustedes díganme. Los que tienen zonas industriales, a ver, ¿cuál escogerían? El espaciado, dice Vladimir. ¿Ustedes tienen zona industrial? ¿Y los demás qué piensan? El de edificación sería compacto. El de edificación sería compacto. ¿Quién opina de otra manera? Porque estamos calculando. ¿Quién opina de otra manera? ¿Por qué eligió usted ese? El espaciado. Porque sus naves no están juntas. ¿Ustedes cuál escogieron? Centro comercial. ¿El centro comercial? ¿Cuál escogieron? Los comerciales. ¿O el de los departamentos? ¿Cuál escogieron? Multifamiliar compacto. Multifamiliar compacto. ¿Saben qué? Todos están perdidos. ¿Qué tiene que ver eso? Ustedes están diseñando la azotea. Esos datos son para cuando se diseña el drenaje pluvial que va por las calles. Pues el agua que va a escurrir, si en las fábricas están espaciadas, si los departamentos están compactos. Chihuahua, jóvenes, andan bien perdidos de verdad, de verdad. Miren, les voy a decir cuál vamos a, este es el que vamos a elegir.
Ese. Porque se supone que vamos a impermeabilizar los techos. Pues ese no es nuestro edificio, no es el de las calles. El de la nave, el de la nave, ese era el mismo. Techos impermeables, es el que vamos a utilizar. Y hay tres valores: 75, 85 y 95. ¿Cuál de los tres? Tiene que ver con el tipo de material que le vamos a poner. Como el de ellos es de lámina de multipanel, la velocidad es mayor, por eso sería el de 0.0. Pudieran escoger el de 0.95, pero miren, el coeficiente tiene que ver con la humedad que va a quedar atrapada en ese material, y en la lámina casi no va a quedar atrapada nada. 0.95 está bien. Yo les sugiero que todos escojan 0.95, porque aquí también hay otro detalle. Ese coeficiente es cuando empieza a llover. Una vez que ya está humedecido todo, pues el agua se escurre, ¿verdad? Porque el escurrimiento ya se dio, ya se empapó la superficie. Así es de que después de media hora de lluvia, ya toda el agua que corre es toda, esa es su totalidad. ¿Por qué? Porque ya se humedeció la superficie de contacto. De todas maneras, hay que calcular. Yo utilizo 0.95 para que no me afecte tanto. Porque si manejo el 0.75 me va a disminuir el valor. Entonces vamos a utilizar 0.95. Ahí está. Coeficiente de escurrimiento. Ahora sí, vamos a calcular el gasto de captación de nuestra azotea. Pues es multiplicar el gasto que sacamos por el coeficiente de escurrimiento, y nos dio una pequeña disminución, 0.0525. O sea, fue realmente muy poco lo que bajó, ¿verdad? Fue muy poco lo que bajó. Entonces tenemos, ese es el agua que vamos a captar. La diferencia del 0.05 es la que en teoría va a quedar humedecido en el material. ¿Sí? ¿Sí es correcto como se los explico? ¿Sí me están entendiendo? Porque hay grupos en los que me cuesta trabajo que me entiendan, ¿eh? No sé si soy yo o si es el grupo, pero aquí sí se está entendiendo todo. Perfecto. Ahora vamos a calcular el área de la azotea que puede ser drenada con nuestro tubo de 2,5. Ya tenemos el gasto de la lluvia y ya tenemos el gasto que puede bajar con nuestro tubo. Pues vamos a hacer una sencillísima regla de 3 para ver cuántos metros cuadrados, porque ese gasto es por cada metro cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántos metros cuadrados nos bajarían con el gasto que nosotros calculamos en nuestro bajante. Entonces dice, con una regla de 3 se calcula el área que un bajante de 2,5 pulgadas, o sea 63.5 milímetros, puede drenar, es decir, que puede bajar, y que no se les olvide que es a 1/4 de su capacidad. Entonces decimos, 1 metro cuadrado es a nuestra área drenada, o 1 metro cuadrado es a nuestro gasto de lluvia, nuestro gasto de captación, como el área drenada es al gasto que va a bajar con nuestro bajante pluvial. Y entonces el área drenada va a ser 1 metro cuadrado por el gasto de nuestro bajante entre el gasto de captación, y nos da un área de 41.9917 metros cuadrados, y lo redondeamos a 42. Quiere decir que con un tubito de 2,5, con un periodo de retorno a 100 años, podemos un área de 42, que serían 7 por 6. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Y así como lo hicimos con el de 2, lo podemos hacer por de 3. Si nada más le cambiamos arriba a 3, ya nos va a dar 4. Si ustedes esto lo hacen en Excel, nomás
nomás le cambian a 3 pulgadas y ¡pum! Nomás que sus fórmulas estén bien. Por eso espero que hayan anotado estos datos para que lo hagan primero en 2,5. Si en algo se equivocan en la fórmula, corríjanlo y ya después nomás pónganle de 3 en su hoja de Excel o en su Marcar. En su Marcar. Claro, pueden hacerlo. Yo creo que voy a tener que ponerme a buscar en la programación de Marcar para hacer cosas también en Marcar. Entonces, jóvenes, el de 3 pulgadas lógico nos va a dar más. ¿Qué es lo que me van a entregar ustedes? Fíjense bien, ¿eh? Van a hacer una tabla como esta. Esta tabla va a ser parte de su entrega. Es para un periodo de retorno de, vamos a empezar desde 10 años. Y los 5 minutos de máxima precipitación. Esa tabla ya se las di yo. Y luego para 20 años, para 25, para 50 y para 100. Y me van a hacer los cálculos en 2 pulgadas, en 2,5, en 3, en 4, en 5 y en 6. Pero además, con esa tabla a ustedes les va a servir para que elijan el bajante más adecuado. Ojo, la norma establece que el bajante mínimo debe ser de 4. Sin embargo, si ustedes, es un área muy pequeña, pueden poner uno de 3. No se les va a tapar nunca. No se les va a tapar. Si ustedes hacen el cálculo bien. Ahora, ¿alguien tiene losas a 2 aguas o una losa que caiga sobre otra? ¿Nadie? Sí. O sea, tienen una losita que esa va a escurrir sobre otra losa que esté más abajo. Okay. De 2 pulgadas. Ahí pueden, en esa losa que está más arriba, si les da de 2 pulgadas, pueden poner sus pulgadas de ahí a que baje a la otra losa. Y cuando hagan el cálculo de la otra losa, van a sacar los metros cuadrados de esa más los del LED, más los de la otra. Sí, los a 2 aguas. En el caso de ustedes, van a manejar canales. Ustedes saben diseñar canales, ¿no? No, canales, como cualquier canal hidráulico que ya aprendieron. Ustedes lo que tienen que ver primero es ver a cada cuántos metros van a poner su bajante fluvial. Cada 2 columnas o cada 3 columnas. Y en base a eso van a calcular el área. Tienen que diseñar, les voy a mostrar los planos de cómo van a diseñar ustedes sus azotea para poner partiaguas, para que de aquí para acá se vaya aquel bajante de allá y de aquí para acá se vaya aquel bajante de allá. En base a lo que ustedes vieron, van a elegir sus áreas. Y el albañil, en su plano de azotea, les voy a mostrar planos, si no alcanzamos hoy, va a ser mañana, planos de cómo hacerle para que el albañil entienda de dónde a dónde le va a dar la pendiente al bajante. De dónde a dónde. Entonces, elijan ustedes a cada cuánto van a poner, sacan el área y elijan su bajante. Y el canal